Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex, petróleo, crudo Brent, crudo ligero, DAX central alemán y oro que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 15 horas y 54 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 29 de julio de 2016, voy a realizar el análisis para la semana primera de agosto, del 1 al 5 de este mes. Bueno, bienvenidos a todos, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Y bueno, vamos a ver los planteamientos desde un punto de vista técnico, unos comentarios desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, un repaso al calendario macroeconómico, en definitiva, lo que solemos hacer todos los fines de semana en este análisis de previsión que tiene como misión orientarles para la semana que viene para que les ayuden a tomar decisiones tanto como con las lecturas macroeconómicas como con las lecturas técnicas y finalmente con la colocación de niveles. Bien, terminamos una semana donde el foco de atención ha estado en la reunión de la Reserva Federal y en la reunión del Banco Central japonés. El BOC se ha reunido en la sesión asiática de hoy viernes y la Fed lo hizo en la sesión americana del miércoles día 27. De todo ello hablaremos y todo ello lo detallaremos. En primer lugar, y como siempre, vamos a darle un vistazo a lo que es el calendario macroeconómico para la semana que viene, un calendario macroeconómico que, bueno, no viene muy plagado de datos macro, pero sí que son importantes los aspectos y los datos macroeconómicos que debemos de tener en cuenta la semana que viene. De lunes no vamos a destacar nada, simplemente el ISM manufacturero que se va a publicar desde Estados Unidos a las 14:00 GMT. Es el único dato relevante de la jornada de lunes. De la jornada del martes tenemos decisión de tipos de interés por parte del RBA australiano. Muy atentos a los cruces con el dólar australiano porque, como vemos, el consenso del mercado tiene descontado que el RBA australiano va a realizar un giro en la política monetaria, rebajando la tasa de interés un cuarto de punto. Atentos porque si ese cuarto de punto se materializa, el dólar australiano se depreciará, pero si no se materializa y queda en el 1,75%, como está actualmente, el dólar australiano se revalorizará. Atentos, como digo, a las 4:30 GMT, sesión asiática del martes, ya apuntando a la apertura europea. Del martes el índice de precios de producción, datos finales del mes de junio desde la zona euro a las 9:00 GMT. De la jornada del martes, nada más que destacar, reunión de la política no monetaria, es decir, sin decisión de tipos de interés, del Banco Central Europeo, en la jornada del miércoles a las 7:00, justo en horario de apertura europea. El PMI sector servicios, el integrado, 8:00, también desde la zona euro, y el aperitivo de los datos de empleo finales que conoceremos el viernes, el informe de empleo ADP, el privado perteneciente al mes de julio, lo conoceremos a las 12:15 de la sesión del miércoles. Del jueves, el plato fuerte nos va a llegar desde el Reino Unido. Decisión de tipos de interés a las 11:00 GMT. Ahí estaremos, como siempre, desde FX Street realizando la cobertura en vivo, por si quieren asistir a esa cobertura en vivo, a esa narración de la decisión de tipos y de las medidas que adopte el Banco Central Inglés. Atentos porque el Brexit todavía colea, evidentemente, todavía estamos sufriendo una resaca Brexit y el Banco Central Inglés pudiera tomar algún giro en su política. Tendremos el discurso de Mark Carney, gobernador del Banco Central Inglés, a las 11:30 GMT. Y el viernes, el plato fuerte en sesión asiática, comunicado del RBA sobre política monetaria y los datos de empleo de Estados Unidos. Es primer viernes de mes y, como todos los primer viernes de mes, tenemos los datos de empleo a las 12:30 GMT desde Estados Unidos, como datos estrellas, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo del mes de julio. Bueno,
Le hemos dado un vistacito al calendario macroeconómico, nos hemos centrado única y exclusivamente en los datos de alto impacto. Los de mediano impacto, pues bueno, los iremos detallando día a día. En Forex Índices estamos, como siempre, para atenderles si necesitan planes estructurados de negocio, planes de enseñanza de la misma naturaleza, acoplados y personalizados, totalmente acoplados a su perfil. Simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías, que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web, aparte de los múltiples servicios gratuitos que presta Forex Índices. La sala de trading, la sala de negocio, queda suspendida durante el mes de agosto. Todos los meses de agosto, de todos los años, la sala de trading la cerramos durante un mes. Las actividades de Forex Índices siguen normalmente, pero la sala la cerramos hasta los primeros días del mes de septiembre, que la volveremos a tener en actividad. Bien, vamos a los aspectos técnicos y a realizar los comentarios macroeconómicos y fundamentales. Comenzamos, como siempre, con la cotización del euro-dólar, no porque sí, sino porque es el par más operado del mercado y, bueno, merece la pena, merece el honor, mejor dicho, de ser el primer análisis que hagamos. Ganancias abultadas, además, las que nos muestra la cotización del euro-dólar en este final de semana. Deben de tener muy en cuenta que son en estos momentos las 16:00 GMT de hoy viernes 29 de julio y que a las 20:00 GMT, justo una hora antes de que cierre hoy viernes el mercado, se van a publicar las pruebas de los test de Streck a la banca europea. Repito, una hora antes de que cierre el mercado hoy viernes se van a publicar esos test de estrés. Si salieran muy dispares a lo que el consenso del mercado espera y si hubiera alguna revolución importante, puede ser que este análisis que vamos a hacer a continuación se viera un poquito distorsionado si hubiera movimientos bruscos en la última hora de negociación de hoy viernes. No debería, porque estas pruebas de test de estrés en otros momentos que ya se han publicado en el pasado no han generado demasiado revuelo en el mercado, pero por si acaso yo se lo adelanto. Cotización del euro-dólar desde un punto de vista técnico perfecta y milimétricamente. La cotización del euro-dólar arranca la semana en el 1,0974. Lo único que hizo la cotización en los primeros compases de semana fue entretenerse entre el 1,1026, que le ejerció fuerza de resistencia en la sesión europea de, como vemos, el martes día 26, volvió la cotización al precio de apertura de jornada y en momentos de publicación de tasas de interés por parte de la FED en horarios de sesión americana del miércoles, le dio el apoyo perfecto y desde ahí impulso al alza para cerrar la semana con ganancias muy abultadas, por encima del refugio de mediano plazo del 1,1135. Le vamos a medir las ganancias porcentuales con las cuales va a terminar la cotización del euro-dólar esta semana, del 1,0974 hasta el 1,0970, es decir, 200 puntos de avance y un 1,78% de ganancias obtiene la cotización del par. Como comentábamos, ganancias muy abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de julio, la cotización del par inició su andadura en la zona del 1,11, exactamente en el 1,1103 inició el mes de julio. Mantiene unas ganancias mínimas, de insignificantes a mínimas, de un 0,58% en términos intramensuales. Y desde su precio de apertura anual, desde el 1,0857, cotiza en positivo de forma mínima, desde el 1,0857, mantiene unas ganancias mínimas de un 2,84% en términos intraanuales. Como comentábamos, ganancias muy abultadas para la cotización del euro-dólar. Desde un punto de vista técnico, el precio de apertura semanal ha sido la clave, indiscutiblemente, en el 1,0974 y desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, bueno, pues la reunión de la FED. La FED ha decidido dejar la tasa de interés en el 0,50% y en los próximos meses podríamos ver algún giro, algún aumento de un 0,25%, de un cuartito de punto. Es lo que ha dejado
entrever la FED en esta última reunión. Casi todos los funcionarios con derecho a voto votaron para mantener tasa de interés menos uno, es decir, que un consenso mayoritario entre los funcionarios que componen la FED de Estados Unidos. Como comentamos, ningún giro en los próximos meses. Sí que es fácil, o por lo menos es más factible que en este mes de julio, que suba tasa de interés, pero debemos de tener en cuenta un aspecto importante, y es que cada vez que avanzamos en el tiempo se acercan más las elecciones que vamos a tener en Estados Unidos en noviembre. Cada vez se acercan más y las decisiones desde un punto de vista económicas son más difíciles de tomar. Deben de tenerlo en cuenta. Tomen nota de esto que acabo de comentar, porque cuanto más avancen las semanas y los meses a esa cita electoral, mucho más le va a costar a la FED tomar una decisión. Si no vemos una subida de tasa de interés en el mes de agosto, en el mes de septiembre, va a ser bastante complicado ya que tome antes de las elecciones. Pero bueno, los datos macroeconómicos son buenos desde Estados Unidos, marcan un ritmo muy óptimo, salvo el de Producto Interior Bruto, el preliminar, que lo hemos conocido en el día de hoy, viernes, muy por debajo de lo esperado. Del 2,6 ha quedado en el 1,2, un dato pésimo para la economía americana. Es el dato preliminar del segundo trimestre del presente año, es decir, un dato importante. Pésimo, como digo, ha salido ese dato macro. De hecho, como vemos, el dólar americano en estos últimos compases de semanas se está depreciando con fuerza. Luego analizaremos otros cruces con el dólar americano y veremos lo mismo, depreciación fuerte del dólar americano. El primer impacto, como vemos, fuerte lo tuvo en momentos de la FED, y el segundo impacto fuerte y potente lo ha tenido con esos datos de preliminares del PIB del segundo trimestre del presente año. La semana que viene tendremos como dato macroeconómico importante las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo pertenecientes al mes de julio, que está expirando. Deben de tenerlo en cuenta que el mes de julio termina el domingo por la noche. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, la andadura en temporalidad trimestral para ver los aspectos técnicos más importantes que nos deja la cotización del par. 10609 sigue siendo la pieza vital, primordial, y mientras no parta el 10609, presiones bajistas potentes en el euro dólar están vetadas totalmente en secuencias de largos y muy largos plazos. Observamos cómo la semana pasada teníamos un poquito en negativo a la cotización en temporalidad trimestral, y esta semana, como vemos, a no ser que los test de estrés a última hora de la jornada de hoy hicieran retroceder a la cotización del euro dólar, lo lógico es que acabe con un poquito de rendimiento positivo este mes de julio. Sería una pista, siempre que un periodo importante como el trimestral acaba en positivo, pues es una pista para los periodos venideros. Pero como vemos, es insignificante totalmente en términos trimestrales las ganancias que tiene la cotización del euro dólar. Por la parte de arriba, alejada, tenemos la primera pieza histórica importante en el 1,1853. Temporalidad mensual. Bueno, la temporalidad mensual, el rango de mediano plazo sigue intacto totalmente. Por la parte de arriba frenándole el paso el 1,1635, y por la parte de abajo dándole el apoyo la congestión de muy largo plazo del 1,0609 que hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral. Yo llamaría la atención sobre algo importante, y es que en el mes de junio la cotización se acercó a su precio de apertura anual y las órdenes compradoras se impusieron un poquito antes de llegar a las vendedoras en el precio de apertura anual. Y en este mes de julio nos ha hecho lo mismo, y las órdenes compradoras se han impuesto a las vendedoras un poquito antes de llegar al mínimo del mes de junio, y un poquito antes de llegar al precio de apertura anual. Yo lo tomaría la lectura muy en serio, porque el precio de apertura anual, como siempre, es una pieza vital e imprescindible, y de momento lo que están diciendo los grandes inversores, que no quieren cotizar en terreno negativo en este año 2016, y evidentemente para secuencias de mediano plazo, mientras no cotice por debajo del precio de apertura anual,
presiones bajistas totalmente vetadas en este año 2016. Le echamos la lectura en una temporalidad semanal. Expandido el rango, evidentemente, entre el 1.1635 por la parte de arriba, que le cierra el paso, y el 1.0609 por la parte de abajo. De temporalidad semanal, destacamos y detallamos el 1.1026, nivel que estuvo testeando durante 4 semanas consecutivas, nivel que cerró por debajo la cotización en temporalidad semanal la semana pasada, y vemos cómo se nos da la vuelta. Necesitamos una confirmación para que realmente ejerza fuerza bajista potente y se atreva con el precio de apertura anual del 1.0857. Mientras no vuelva a cotizar por debajo del 1.1026, nos podemos olvidar totalmente de presiones bajistas de mediano largo plazo. Presiones mixtas. Por la parte de arriba, para presiones mixtas, el 1.1026, en caso de que adquiera presiones alcistas, la semana que viene le estaría esperando como congestión de mediano largo plazo, ejercería fuerza de resistencia. Le echamos el vistazo en temporalidad diaria, más que nada para llamar la atención sobre la directriz alcista de mediano plazo. Atentos a la misma. Esta directriz se genera desde el día 3 de diciembre del año 2015 con el punto de configuración el 10 de marzo del presente año. Quebrada, confirmada, con sus recorridos ya eficientes, vuelve a ella. Será vital en el arranque semanal y muy atentos porque si le sigue cerrando el paso como se lo ha cerrado durante finales del mes de junio, principios del mes de julio y mediados del mes de julio, expandimos el gráfico para ver en detalle, cada día que ha intentado evolucionar por encima no lo ha conseguido en ningún momento, siempre le ha cerrado. El último rechazo en firme que tuvo fue el 14 de julio y como vemos va a terminar la semana muy cerquita de esta directriz, como comentamos, quebrada con el Brexit, confirmada con sus recorridos, pero que los inversores siempre se van a acordar de ella, porque ha ejercido fuerza de resistencia, no muy alejado en el tiempo, y de ahí que se acordarán. Nos pasará, luego veremos los niveles en los cuales nos pase, pero deben de quedarse con esta lectura de esta directriz. La congestión de mediano ayudaría a ejercer fuerza de resistencia en el 1.1250. De temporalidad diaria, ningún detalle más para la cotización del euro-dólar. Volvemos a la temporalidad de 4 horas. Por nada en especial, como siempre comentamos, para nuestros seguidores, quienes nos siguen desde hace muchos años, no hace falta detallarle el por qué se colocan y por qué se hace la lectura en esta temporalidad de 4 horas, simplemente por cuestiones visuales, porque los niveles que colocamos sirven para 4 horas, 1 hora, temporalidad de 5 minutos, ¿de acuerdo? O temporalidad horaria. Lo único que cambia es la interpretación y la forma de actuar con estos niveles, puesto que son de distintas categorías y por ello se debe de actuar de distinta forma en el mercado. Entre estas piezas históricas irán colocados, como siempre, en los niveles intermedios a partir de las 5 de la mañana, 5:00 GMT, 7:00 del horario español. Ustedes pueden disfrutar del análisis en formato de vídeo todos los días con la colocación de los niveles intermedios intradiarios para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria. Irán implementados dentro de estos que estamos colocando en estos momentos y también les aconsejo que siempre se lean el comentario de texto porque siempre aporta también algún aspecto y algún puntito adicional a el vídeo que hacemos todos los días a primera hora de la mañana en sesión asiática apuntando a la apertura europea. Bien, habiendo hecho este pequeño inciso, vamos a colocarle las principales piezas de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, lo hemos visto en temporalidad diaria. La directriz alcista de mediano plazo, desde el 3 de diciembre del año pasado, repito, aunque haya sido quebrada confirmada con su recorrido, ejercerá fuerza de resistencia y además viene ayudada por un refugio de mediano plazo, 1.1250. Doble barrera, primera resistencia a batir, consolidando por encima y solo así le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Principal resistencia para la semana que viene en el euro-dólar, 1.1326, refugio de mediano largo. Consolidando por encima tendría el camino abierto
para atacar otra resistencia, refugio de mediano plazo, 1,1439. La última que le colocamos, alejada de la situación actual, en el 1,1516. Refugio de mediano plazo, 16 puntitos por encima de la barrera psicológica de segundo grado del 1,1500. Por la parte de abajo, los niveles de soporte más importantes son los siguientes. Primera pieza, 1,1135. Olvídense de presiones bajistas si el euro dólar no consigue ser rechazado del 1,1135. Solamente si esto se produce, si se producen rechazos del 1,1135, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano o largo plazo. 1,1026. Lo vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene. Campo abierto hacia el siguiente soporte, refugio de mediano plazo, 1,0891, muy cerquita ya del precio de apertura anual, que lo delimitamos como último soporte para la semana que viene. Para la negociación en la apertura semanal, esta pieza tiene la clave, 1,1135. Mientras no la pierda, continuará presionando al alza. Solamente si pierde el 1,1135 estaríamos hablando de presiones bajistas para el inicio de la semana que viene en la cotización del euro dólar. Repito, tengan en cuenta esos test de estrés. Bien, continuamos con la cotización del dólar yen. Como siempre les detallo, voy a marcarles el orden de aparición de los principales pares de divisas que vamos a analizar y de los productos que vamos a ver también al final del vídeo. Les aconsejo que vean el vídeo completo, sobre todo para personas principiantes o personas que aún no encuentren el camino en el mercado. El vídeo, como siempre, es analítico, es análisis fundamental y análisis técnico, pero también al mismo tiempo es educativo. Les aconsejo que lo vean. El orden de aparición, en primer lugar, hemos visto el euro dólar. Vamos a ver el dólar yen. En tercer lugar, veremos libra dólar, AUD USD y euro yen. En sexto lugar, veremos el dólar franco suizo. Séptimo lugar, libra yen y en octavo lugar, el dólar CAD. De una forma más rápida analizaremos el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y finalizaremos con la cotización del oro. Vamos con la cotización del dólar yen. Pérdidas muy abultadas las que presenta la cotización del dólar yen. El Banco Central japonés ha salido a escena esta semana, reunión del Banco Central japonés en la sesión asiática de hoy viernes 29 de julio. Ha dejado sin cambios la tasa de interés, ha sorprendido al mercado porque el mercado tenía descontado. El consenso del mercado es que hubiera una rebaja de 10 puntos porcentuales, es decir, del menos 0,10 que hubiera quedado en el menos 0,20. Recuerden que la tasa es negativa del Banco Central japonés, la tiene en el menos 0,10 y el consenso esperaba que quedara en el menos 0,20. No ha sucedido así, ha quedado en el menos 0,10 y eso ha revalorizado con fuerza, como podemos ver, a la cotización del yen desde primera hora de sesión asiática de hoy, día 29 de julio. Pérdidas muy abultadas para el dólar yen. El Banco Central japonés también ha anunciado que va a poner en marcha una serie de estímulos económicos, una serie de inyección de liquidez de varias naturalezas distintas en la economía nipona. Esto debería de haber debilitado al yen japonés, pero ha surtido el efecto contrario gracias a contrarrestar la tasa de interés que ha quedado en el menos 0,10% en vez de en el menos 0,20% que era el consenso del mercado. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental es lo más importante. La semana que viene, el día 2, el Banco Central japonés, junto con el gobierno japonés, va a hacer públicas ya todas las medidas que se van a implementar de inyecciones de liquidez en la economía nipona. Debemos de estar también muy atentos en este inicio de semana, lunes y martes, con los cruces de yen, porque seguramente mantengan también movimientos extremos. Vamos con la lectura desde un punto de vista técnico. La cotización va a acabar la semana con pérdidas muy abultadas. Desde el día 24, recordemos que se nos quedó a dormir en este refugio de mediano plazo. Venimos de un rechazo en firme de una directriz bajista de mediano. Se nos quedó a dormir la semana pasada en este refugio de los 106,19 y desde ahí inició
esta semana que estamos a puntito de terminar marca un 3,82% de pérdidas. Pérdidas muy abultadas, más bien exageradas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de julio, la cotización del dólar yen ya está también en terreno negativo. El día 1 de julio arrancó en la zona de los 103, un poquito por encima, marca unas pérdidas de un 0,97% en estos momentos. 0,97, casi un 1% en términos intramensuales, teniendo en cuenta que estamos ya en los últimos coletazos de mes, pérdidas de moderadas, de mínimas a moderadas, podemos calificarlas. Traslado a temporalidad trimestral para hallar la lectura en las temporalidades amplias. Como siempre le comentamos, para saber qué es lo que puede suceder en temporalidades más pequeñas, tenemos, el operador debe de conocer cuáles son las corrientes generales. Y las corrientes generales siempre comienzan en las temporalidades amplias, trimestrales o anuales. Pegado totalmente, como podemos ver en la imagen, al refugio histórico de muy largo plazo de los 102,31. Para negociaciones de largo plazo, vital, clave y determinante. En el segundo trimestre del presente año lo golpeó, pero no pudo con él y tuvo un rebote al alza. En estos finales de semana lo está golpeando, lo está luchando y, como vemos, lo está peleando en estos últimos compases de semana. Atentos a esta pieza para negociaciones de largo y muy largo plazo. Para negociaciones de corto, mediano plazo, también nos ayuda, evidentemente, a tomar decisiones en el mercado. Continuamos con la lectura en temporalidad mensual. En temporalidad mensual tenemos el nivel de los 102,31, ya lo golpeó el mes de junio, le ha cerrado la puerta en el mes de julio por la parte de arriba el nivel de los 105,32, como vemos, y todo va a depender de aquí en adelante de esta pieza, de los 102,31. Si cede la semana que viene, lo que buscaría la cotización sería los 99,76. Este refugio de largo plazo que en el efecto Brexit le sirvió de apoyo a la cotización del par. Todas estas lecturas y estos tres niveles van a ser claves para las negociaciones de mediano y de mediano largo en la cotización del dólar. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal vamos a llamar la atención de un aspecto importante. La primera semana del mes de julio consiguió cerrar por primera vez en mucho tiempo por debajo de la congestión histórica de muy largo plazo de los 102,31. Esta semana estamos a puntito de terminar. Sería un detalle ya que cerrara la semana por debajo, porque si al principio de semana intenta remontar y no puede, alimentará presiones bajistas la semana que viene buscando los 99,76. Este refugio de largo plazo que le da el apoyo desde hace 2 años para acá a la cotización del dólar 100. De temporalidad semanal, ningún detalle más. Nos vamos a temporalidad diaria. La directriz bajista de mediano plazo, que se genera desde enero del presente año. De momento, impecable, no deja respirar a la cotización, le cierra el paso y mientras le cierra el paso esta directriz, progresiones al alza de mediano plazo totalmente vetadas para la cotización del par. Como vemos, se nos forma un triangulito entre la directriz y el refugio de muy largo plazo. Este escenario será vital. Si sale por la parte de abajo, alimentará presiones bajistas buscando niveles mínimos intraanuales y solamente el derribo y si sale por la parte de arriba de la directriz bajista de mediano, alimentaría presiones bajistas. Presiones alcistas, perdón. Bueno, colocación de niveles, temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene. Como hemos comentado anteriormente, mucho cuidado, sobre todo en la jornada del lunes y en la jornada del martes, porque el día 2 martes se van a hacer públicas por parte de las autoridades niponas de esas medidas de estímulo. Las han anunciado, pero los detalles se van a conocer el martes día 2. 102,31. Tiene que darle el apoyo a la cotización. Si le da el apoyo, los 102,31 alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo. El nudo de enlace sobre la misma es perfecto. Congestión de mediano largo, 103,28. Si consigue batir al alza, le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Refugio de mediano plazo, 104,52.
Siguiente pieza de resistencia de la misma categoría que la anterior, 105.32. La última y principal de semana confluyen la directriz bajista de mediano plazo que le cierra el paso impecablemente por la parte de arriba y el refugio de la misma categoría en los 106.19, a 400 puntos de la situación actual. No le colocamos más resistencia si a lo largo de la semana fuera necesario. En nuestros análisis intradiarios lo iríamos detallando. Por la parte de abajo, la cotización tiene que ser rechazada de los 102.31. Solo así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano largo, 101.27. Siguiente congestión de mediano plazo, 168. Batida esta pieza, nos iríamos ya buscando directamente la barrera psicológica de primer grado de los 100 yenes por dólar. Cerquita tenemos el principal soporte de semana, congestión de largo plazo, 99.76. De momento, en este año 2016, es lo que le salva de caídas superiores a la cotización y lo que le cierra el paso a presiones bajistas más potentes. 99.76. Batida esta pieza, tendría el camino libre para ir buscando niveles inferiores. 98.56, congestión de mediano largo. Y el último soporte se lo colocamos en un refugio de mediano plazo, 97.30. Para el negocio en la salida semanal, este refugio histórico de muy largo plazo tiene la clave 102.31, nos ayudará a tomar decisiones en el inicio de semana. Bien, continuamos con la cotización del libra dólar. En primer lugar, y como siempre, lectura de la cotización del par esta semana. La lectura desde un punto de vista técnico para el libra dólar es sencillísima. Por la parte de arriba, en todo momento, le sigue cerrando el paso la congestión histórica de largo plazo del 1.3314 y por la parte de abajo le da el apoyo en todo momento el nivel de corto del 1.3086. Estructura de rango de corto plazo perfectamente delimitada que para la semana que viene pues evidentemente será vital y mientras no salga de ese rango lo único que hará será girar dentro del mismo. Desde el punto de partida semanal la cotización del par inició la semana en el 1.3136 que a la postre, si nos fijamos en la imagen, como vemos, a la postre ha sido clave y determinante, dándole el apoyo, el precio de apertura semanal, igual que en el eurodólar. Como siempre, los precios de apertura imprescindibles, son herramientas vitales. No podemos negociar en mercados de renta variable sin estas piezas. Ha sido el detonante, impulso al alza y con los pésimos datos de PIB desde Estados Unidos alimentando presiones alcistas, igual que alimentó presiones alcistas con la decisión de tipos de interés por parte de la FED. Son las dos presiones alcistas más potentes, igual que en la cotización del eurodólar. Bien, desde un punto de vista intrasemanal, la cotización del par va a terminar con unas ganancias de moderadas a abultadas, más bien moderadas, de un 0,77%, nos marca en estos momentos, y desde el día 1 de julio se mantiene en terreno negativo. Cuidado porque desde el día 1 de junio todavía estamos en negativo un 0,71%, pérdidas mínimas en términos intramensuales. La semana que viene vamos a tener reunión del Banco Central Inglés. Debemos de estar muy atentos a esa reunión del Banco Central Inglés porque, bueno, el efecto Brexit todavía está en periodo de resaca y el Banco Central Inglés hasta el momento no ha dado ningún signo y ningún síntoma de realizar ningún giro en la política monetaria, pero pudiera aprovechar la reunión del jueves, día 4 de agosto, para anunciar algún giro. Deben de tenerlo también muy en cuenta. Estaremos, como siempre, realizando la cobertura en vivo mediante videoconferencia en esos horarios de 11 de la mañana a 11:00 GMT del jueves. Lectura técnica en temporalidad trimestral. No hay nada nuevo. El 1.4107, que durante 30 años estuvo sujetando a la cotización, fue quebrado con el efecto Brexit y de momento, mientras no remonte el 1.4107, las presiones alcistas de largo y muy largo plazo están totalmente vetadas para la cotización de libra dólar. Por la parte de abajo nos queda también alejada
la principal pieza de soporte histórica en el 1,2299. No hay nada más que detallar. El trimestre está un poquito en negativo, es la única lectura que vamos a hacer ya de esta temporalidad. Nos vamos a una temporalidad semanal porque de temporalidad mensual no hay nada que destacar esta semana en el libra dólar. De temporalidad mensual, de temporalidad semanal sí que hay que destacar. La cotización está encerrada entre estos dos refugios históricos de largo plazo. 1,3314, que por la parte de arriba lleva 4 semanas cerrándole el paso, y por la parte de abajo dándole el apoyo el 1,2912. Estructura de rango de corto plazo que hemos visto al inicio del análisis en temporalidades inferiores. Estas dos piezas tienen que ser batidas, una de ellas, evidentemente, para que nos alimente presiones definidas. Mientras se mantenga dentro de esta estructura, las presiones definidas en el libra dólar están totalmente vetadas. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional nos pudiera proporcionar la cotización del par. Bueno, aquí simplemente ver el 1,3314 y el 1,2912. Por la parte de abajo, estructura de rango. Mientras no abandone esta estructura de rango, los movimientos definidos están totalmente vetados. Colocación de niveles para la semana que viene. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, voy a expandir el gráfico un poquito para verlo más en detalle. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado, la primera R 1,3314. Tiene que remontar el 1,3314 para que alimente presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel intraanual, 1,3410. Consolidando por encima, tendría el camino abierto para ir buscando la barrera psicológica de segundo grado del 1,3500. Ejercería un poquito de fuerza de resistencia. Solamente tenemos que ver la imagen por la izquierda para ver cómo al llegar al 1,35, barrera psicológica de segundo grado, siempre ejerce un poquito de fuerza de resistencia. La principal resistencia de semana viene delimitada por una congestión de mediano largo, 1,3586. Y la última que le colocamos en un nivel intraanual, 1,3704. Por la parte de abajo, estaremos atentos al comportamiento de la cotización sobre el refugio de largo plazo del 1,3314. Si no puede remontarlo y sufre rechazos, alimentará presiones bajistas de nuevo para atacar el 1,3086. El derribo del 1,3086 le dejaría el camino libre para ir buscando el principal soporte de semana, congestión de largo plazo, nivel que de momento en este año 2016 le salva de caídas superiores. 1,2912 y el último soporte se lo colocamos en 1,2794. Niveles solamente alcanzables si el BOE decidiera rebajar la tasa de interés de ese 0,50%, decidiera rebajarlo en un cuartito de punto. Atentos desde un punto de vista técnico al 1,3314 porque es vital para el negocio de este par en la salida semanal. Continuamos con la cotización del AUD-USD. Reunión del RBA australiano la semana que viene. Deben de tenerlo en cuenta el martes en horarios de sesión asiática, el día habitual del RBA, los martes. Ahí tendremos esa decisión de tipo. Recuerden cuando vimos el calendario macroeconómico al principio de la grabación. El consenso del mercado espera una rebaja de un 0,25. Muy atentos. Del 1,75 esperan que el RBA lo deje en el 1,50. Si esta rebaja de un cuarto de puntito no se produjera, alimentaría presiones alcistas para el dólar australiano. Si la rebaja se produjera, alimentaría las presiones contrarias. La cotización del par se nos va a quedar a dormir el fin de semana en el refugio histórico que pelea desde hace varios meses en los 0,7606. Refugio histórico busca ahí la cama para dormir el fin de semana y en el inicio de semana será clave y determinante. Recordemos que la cotización del AUD-USD está en terreno positivo intraanualmente. Desde los 0,7297, precio de apertura anual, avanza un 4,16%. Ganancias mínimas en términos intraanuales. Desde el día 1 de julio, la cotización del par también está en terreno positivo y presumiblemente, si no cambia nada de aquí al domingo por la noche, acabará en terreno positivo este mes de julio. Un 1,98%. Ganancias moderadas en términos intramensuales y
desde que inició su arranque la semana. Recordemos que se nos quedó a dormir en este nivel intraanual, en los 0,7475, termina con unas ganancias muy abultadas de un 1,60% en términos intrasemanales. Temporalidad trimestral. Los detalles más importantes para la USD siguen siendo en la directriz alcista de muy largo plazo, que es lo que desde hace 3 trimestres le salva la vida de caídas, encontrando y dándole el apoyo perfecto. Mientras se mantenga por encima de esta directriz que se genera desde el segundo trimestre del año 2001 con punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008, mientras se mantenga por encima, nada que pensar de presiones bajistas desde un punto de vista técnico. El nivel de los 0,6908 le da el apoyo perfecto y en secuencias de muy largo plazo tranquilos estamos mientras no cotice por debajo. Por la parte de arriba, el refugio de muy largo plazo de los 0,8034, prácticamente en barrera psicológica de primera categoría, de los 0,8000. Es la primera resistencia importante en secuencias de largos y muy largos plazos. Temporalidad mensual, como comentábamos anteriormente, lleva varios meses intentando batir al alza los 0,7606. Recordemos que el mes de marzo del presente año tuvo un cierre por encima. Cuidado, porque va de segundas, después de haberle cerrado el paso en meses anteriores, va de segundas. Y si confirma por encima un cierre en julio, desde un punto de vista técnico estamos hablando, ya adquiriría la presión alcista suficiente para atacar la directriz bajista de largo plazo. Atentos a todos estos detalles porque la directriz, desde un punto de vista técnico, su quiebre sería el detonante de presiones alcistas más potentes en secuencias de largo plazo para la cotización del AUD-USD. El cierre del paso en los 0,7606 le alimentaría presiones bajistas de largo plazo. Temporalidad semanal, aquí lo vemos mucho más en detalle. Por la parte de arriba lleva varias semanas cerrándole el paso, los 0,7606, donde se nos va a quedar a dormir este fin de semana. Los inversores ya van buscando el sitio para recibir la tasa de interés por parte del RB australiano. No se olviden de la directriz porque será clave y determinante. Vamos con la temporalidad diaria. La temporalidad diaria también nos lo refleja los apoyos en su precio de apertura anual a mediados del mes de junio y a finales del mismo mes. Esta triple barrera con gestión histórica de largo, precio de apertura anual y directriz alcista de muy largo plazo, triple barrera, ejerciendo fuerza de soporte impecablemente, nos envía la cotización al refugio de largo plazo que le cierra el paso en los 0,7606. Colocación de niveles para la semana que viene. Tiene que consolidar por encima de los 0,7606. Solo así alimentará presiones bajistas técnicas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 0,7790. Directriz bajista de largo plazo, ya la hemos visto delimitada anteriormente en temporalidad mensual. Nos pasaría en la zona de los 0,7856, dependiendo del día. Muy cerquita de un nivel intraanual que lo vamos a delimitar como principal nivel de resistencia para la semana que viene, 0,7884. Y la última resistencia ya en la congestión de muy largo plazo de los 0,8034. Por la parte de abajo, si la cotización sufre rechazos del nivel de los 0,7606, alimentará presiones bajistas y solo así. Soporte delimitado por un nivel intraanual, 0,7475. Principal soporte de semana. En alianza, la directriz alcista de muy largo plazo que le da el apoyo junto con la congestión de largo y el precio de apertura anual en los 0,7297. Último soporte y principal para la semana que viene. En el negocio inmediato, cuando arranque la semana, 0,7606. Tiene la clave. Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, el RBA tendrá todo que decir en horarios de sesión asiática del martes, día 2 de agosto. Continuamos con la cotización del euro-yen. También, al igual que todos los cruces con el yen, va a terminar en terreno negativo.
terreno negativo que nos marca los avances porcentuales como siempre. Por la parte de arriba, clave y determinante ha sido esta congestión histórica de mediano plazo. 116,47 le ha cerrado el paso durante toda la semana. Recordemos que se nos quedó a dormir aquí todo el fin de semana. Después, en temporalidad diaria, en temporalidades más cortitas como 4 horas sí que hemos tenido algún remonte, pero en temporalidad diaria no hemos tenido ningún remonte importante por encima de lo que es esta pieza. Va a acabar, como comentamos, con rendimientos negativos desde el día 24 de julio, que inició en este refugio de mediano plazo. Va a terminar con unas pérdidas muy abultadas de casi un 2%, un 1,96% exactamente va a terminar la cotización del euro-yen. El mes de julio también recordemos que la cotización del euro-yen inició su punto de arranque sobre el refugio de mediano plazo de los 114,57, marca unas pérdidas totalmente insignificantes de un 0,27% en estos momentos en términos intramensuales. Temporalidad trimestral para ver los detalles que nos dejan. El refugio de muy largo plazo de los 112,79 está siendo vital en los 2 últimos trimestres. Atentos a esta pieza quienes tengan planes de negocio estructurados para largos y muy largos plazos, porque es fundamental. 112,79. Mientras le siga dando el apoyo, no hay miedo de presiones bajistas. En el momento que ceda, estaríamos hablando de presiones bajistas de continuación. Por la parte de abajo, la siguiente pieza importante en los 106,41. Por la parte de arriba ya nos queda muy alejado el nivel de los 133,51, que es la primera pieza de resistencia históricamente hablando más importante. Lectura en temporalidad mensual, por si alguna información adicional de temporalidad mensual. Observamos cómo la cotización está acabando la semana en este nivel 114,57, encontrando el apoyo en los 112,79. Clave, como comentábamos anteriormente, el mes de junio y el mes de julio le cierran el paso en este refugio histórico de largo plazo y mientras no se lo abra, presiones bajistas de continuación están vetadas. Temporalidad semanal por si alguna información adicional. Al igual que en el dólar yen, refresquen la memoria, vuelvan para atrás en el vídeo si lo consideran oportuno para la lectura que vamos a hacer a continuación en el euro yen en correlación con el dólar yen. Recuerden que en el dólar yen el refugio de muy largo plazo también había sido batido en una temporalidad semanal, igual que en el euro yen, en este nivel de los 112,79. Cuidadito, el euro yen no ha llegado a él. El dólar yen ya ha llegado a él, el euro yen no. Si tuviéramos confirmaciones, alimentarían presiones bajistas. En el euro yen nos aparece ya en esta temporalidad una congestión de mediano largo plazo en los 110,78. 4 semanas consecutivas dándole el apoyo. Para la semana que viene será el principal nivel de soporte en caso de que lo alcance. Por la parte de arriba, una congestión de mediano largo ha sido vital. 3 semanas consecutivas sufriendo rechazos de ella en los 117,52. Nos vamos directamente de temporalidad diaria, no vamos a hacer ninguna lectura, nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas. Vamos a expandir un poquito más el gráfico, que se vea más espaciado y más claro. Los análisis, los niveles, las lecturas deben de tener en cuenta que el mejor indicador son las velas, el mejor indicador es el precio y los análisis y las estructuras operativas deben de ser claras. No acostúmbrense a no recargar demasiado los gráficos porque siempre van a ser más confusos. Congestión de mediano plazo, 114,57. Vital le ha dado el apoyo, como podemos ver, en los últimos compases del mes de julio y, como vemos, en el día de hoy, 29 de julio, lo ha partido ya en secuencias cortas. Para que presione al alza la semana que viene, tiene que remontar los 114,57. Solo así alimentaría presiones alcistas. Resistencia delimitada por un eje inclinado, bajista de mediano plazo. Nos pasaría, dependiendo del día, en la zona de los 115,33. Como vemos en estos últimos compases de semana, ha sido determinante. Congestión de mediano plazo en los 115,72.
Siguiente resistencia, refugio de mediano plazo, 116,47. La principal resistencia de semana se la colocamos en los 117,52. Y la última, también de la misma categoría que la anterior, en los 118,89. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar esta pieza, continuará con caídas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 113,46. Siguiente, refugio de muy largo plazo, 112,79. Siguiente soporte, en caso de abrirle la puerta al refugio de muy largo plazo y consolidar por debajo del mismo, tenemos otro soporte en un refugio de mediano plazo, 111,60. Último soporte y principal de semana, como ya comentábamos hace un poquito, en los 110,80. Incluso vamos a colocarle otro, porque el día 2 podemos ver movimientos bruscos en los cruces con el yen. El último en los 109,85, 15 puntos por debajo de la barrera psicológica de primer grado de los 110 yenes por euro. Para el negocio en el arranque semanal, por la parte de arriba, 114,57, primera resistencia a batir. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, 113,46. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Demasiadas semanas llevamos diciendo que el nivel de los 0,9943 es vital para seguir la evolución del dólar franco suizo. Ejerció fuerza de resistencia el día 27 de mayo, a principios del mes de junio, y como vemos la vuelve a ejercer. 0,9943 impecablemente esta semana. Desde un punto de vista técnico es el aspecto más importante. Nos ha hecho un nudo de enlace perfecto en el refugio de mediano plazo de los 0,9779 y nos ha llevado a la cotización a dormir, a descansar el fin de semana en la congestión de muy largo plazo de los 0,9680 que pelea y que lucha desde hace varios años, como veremos a continuación en temporalidad trimestral. Desde el inicio mensual, desde el precio de apertura mensual en la zona de los 0,9760, un poquito por debajo del refugio de mediano plazo, la cotización del par mantiene unos retrocesos de un 0,65%. 0,65%. Desde el precio de apertura anual, que lo genera este año en el 1,0006, prácticamente en la paridad 1 a 1, genera unas pérdidas mínimas de un 3,04% en términos intraanuales. Y desde el arranque semanal, desde el día 24 de julio por la noche, va a terminar con unas pérdidas muy abultadas de un 1,75%. Pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales. Lectura en temporalidad trimestral. La cotización incapaz, ya semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Quienes siguen nuestros análisis lo conocen perfectamente. 0,9680 no puede desprenderse de él. Lo intenta, pero este refugio de muy largo plazo lo tiene atrapado totalmente. Lo lucha, lo pelea, pero siempre vuelve a él. Lo tenemos ahí. Y de aquí en adelante nos va a ayudar a tomar decisiones. Si se coloca por debajo 0,9680, alimentaría o intentaría alimentar presiones bajistas, y mientras encuentre el apoyo en los 0,9680 lo que haría sería alimentar las presiones contrarias. Es la lectura en temporalidad trimestral para la cotización del dólar franco suizo. Temporalidad mensual. La cotización, voy a expandir el gráfico porque realmente es donde vemos los detalles más importantes. La cotización está encerrada. Por la parte de arriba le frena siempre el paso, el nivel de los 0,9943, de donde ha sido rechazado esta semana, y por la parte de abajo los 0,9680. No hay nada más que decir de esta temporalidad. Le damos un vistazo a la temporalidad semanal por si algún detallito nos ofreciera. Bueno, pues el juego de tenis que tiene perfecto entre el refugio de muy largo, 0,9680, y los 0,9943, estructura de rango, aunque se nos ha salido en temporalidades semanales por debajo de este refugio histórico, no significa nada. Como vemos por la parte de arriba, la última semana prueba la resistencia, prueba el soporte, encerrado, serán vitales para la semana que viene. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, pues la verdad es que poquito.
el rechazo de los 0,9943 reiterado en este año 2016, firme además, ni siquiera han dejado llegar los grandes inversores al precio de apertura anual. No lo dejaron llegar a principios de año, como vemos, rechazos en firme siempre del precio de apertura anual. Las órdenes vendedoras se han impuesto a las compradoras siempre antes de llegar a él y cerrándole el paso en los 0,9943. Devuelve a la cotización al refugio histórico de muy largo plazo que está siendo clave en este final de semana. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Congestión de muy largo plazo, vital en la salida semanal, 0,9680. Si le sigue dando el apoyo, alimentará presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 0,9779. Consolidando por encima, tendría el camino abierto para darle otro golpe a la principal resistencia de semana, refugio de mediano largo, 0,9943. La imagen lo dice todo, la última resistencia en el precio de apertura anual, 1,0006. Por la parte de abajo, tan solo adquirirá presiones bajistas si sufre rechazos del refugio de muy largo de los 0,9680. Solo así adquirirá presiones bajistas. Doble barrera tenemos en un eje inclinado bajista de mediano plazo, antigua línea de tendencia y un refugio de la misma categoría, 0,9552. En alianza, principal soporte para la semana que viene. Consolidando por debajo y solo así le imprimiría presiones bajistas más potentes, hacia un refugio de la misma categoría que el anterior, 0,9464. Y el último, también con gestión de mediano plazo, 0,9392, a 300 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato en la salida semanal, 0,9680. Para secuencias de corto, de mediano, de largo y de muy largo, en todas esas secuencias, este nivel nos ayudará a tomar decisiones de entrada al mercado, evidentemente con las lecturas correspondientes. Bien, vamos con la cotización de Libra Yen. Le damos un vistazo a la cotización de Libra Yen en una temporalidad trimestral. Rapidito. De temporalidad trimestral, el trimestre se coloca en terreno negativo con una formación candestit de pirinola con un cuerpito bajista, al fin y al cabo, presión bajista en este tercer trimestre. Por la parte de abajo, el soporte más importante lo tenemos delimitado en los 118,96, refugio de muy largo plazo que durante años le ha dado el apoyo. Atentos a la pieza. Por la parte de arriba nos queda muy alejado los 159,86, que es la primera pieza de resistencia de donde se desprendió con el efecto Brexit. Temporalidad mensual, muy atentos a esta pieza que nos aparece en temporalidad mensual. Antiguo precio de apertura anual de años anteriores, cuidado con él, 140,94, porque si nos fijamos en la imagen es de donde está sufriendo los rechazos en este trimestre. Mientras no evolucione por encima, presiones alcistas vetadas en secuencias de largo plazo. Por la parte de abajo ya nos aparece también otro nivel de la misma categoría, en los 126,75. Sería pieza importante para la semana que viene. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. De temporalidad semanal vamos a llamar la atención sobre esta doble barrera, 140,94. 140,94 y 139,80. Esta doble barrera ha ejercido muchísima fuerza de resistencia en la cotización de Libra Yen, le ha cerrado el paso en las últimas semanas, como ya hemos detallado, y mientras no vuelva por encima del 1,4094, repito, nos olvidamos totalmente desde un punto de vista técnico de alimentos en presión alcista. Por la parte de abajo, en esta temporalidad nos aparece ya un refugio de mediano largo plazo, 132,88. Cuidado, porque hemos tenido ya un quiebre en temporalidad semanal, una reafirmación alimentaría presiones bajistas técnicas. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles, en primer lugar, como siempre, de resistencia y después de soporte. Por la parte de arriba, 3 resistencias, todas ellas de la misma categoría, con gestiones de mediano plazo. 136,40, 137,27 y 138,26.
Un eje inclinado bajista de mediano plazo ejercería fuerza de resistencia en la zona de los 138,90. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de mediano largo en los 139,80. La última se la colocamos en los 140,94. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que mientras no remonte los 140,94, en secuencias de medianos y también de largos plazos, nos olvidaremos de presiones alcistas. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, refugio de mediano, 134,28, consolidando por encima tendría el camino abierto. Soporte delimitado por un refugio de mediano largo, principal de semana, 132,88. Batida esta pieza, se arrimaría ya hacia la zona psicológica de primer grado de los 130 yenes por libra. Exactamente, el refugio lo tenemos en los 130,50. En el efecto Brexit, que le ha ayudado a ejercer fuerza de soporte. Para el negocio en la apertura semanal, por la parte de arriba 136,40, por la parte de abajo 134,28. Continuamos con la cotización del dólar CAD. El dólar CAD le vamos a hacer una lectura en temporalidad mensual. Le vamos a hacer una lectura en temporalidad mensual y semanal y después le colocamos los niveles en 4 horas. Para llamar la atención en el 1.3094. Lleva 4 meses golpeando y siempre acaba el mes cerrando por debajo. Cuidado con este detalle. 1.3094. Mientras no consolide por encima en secuencias de largo plazo, las presiones alcistas están vetadas en el dólar CAD. Por la parte de abajo, el soporte más importante lo tenemos en el 1.2638. De temporalidad mensual, nada más. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal. De temporalidad semanal lo vemos mucho más claro. Lleva demasiadas semanas intentando batir. Incluso alguna semana hemos tenido el cierre un poquito por encima, siempre al amparo de este refugio histórico y muy atentos porque será vital la semana que viene, 1.3094. Si le da el apoyo en el inicio de semana, alimentaría presiones alcistas. Por el contrario, si sufre rechazos del mismo, alimentaría las presiones contrarias. Temporalidad de 4 horas. Le colocamos las principales piezas. La cotización ha encontrado el apoyo en estos finales de semana en la barrera psicológica de primer grado del 1.30. La congestión nos pasa en el 1.3002, milimétricamente respetado, ni un puntito siquiera. El 1.3002 le da el apoyo a la cotización. Mientras no ceda, presionará al alza para intentar remontar en los inicios de semana el 1.3094 y de esta forma impulsar al alza desde un punto de vista técnico. 1.3325, principal resistencia para la semana que viene. Como siempre, si operan el dólar CAD, tienen que echarle un vistazo de reojo todos los días a la cotización del petróleo, crudo Brent y crudo ligero, por la correlación histórica que marca el dólar CAD con la cotización del crudo. Por la parte de abajo la imagen es clara, tiene que ceder el 1.3002. Si cede, abriría la puerta a presiones bajistas, soporte delimitado por un refugio de mediano plazo. 1.2776, no le coloco más. Para el negocio en la apertura semanal, por la parte de arriba, 1.3094, primera R a batir. Por la parte de abajo, primera de soporte, 1.3002. Terminamos con los principales cruces de divisas y los secundarios. Nos vamos con la cotización del crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. En primer lugar, crudo Brent, técnicamente perfecto, milimétrico, con las herramientas que se trabajan en Forex índices. Deben de acostumbrarse a trabajar con herramientas claras, concisas y que orienten de una forma real a la hora de introducir operaciones al mercado. Pérdidas abultadas para el crudo Brent. Como vemos, va buscando el refugio de mediano plazo de los 42,30 que le da el apoyo en las últimas instancias semanales. Se va a quedar en su radio de influencia a dormir el fin de semana. Para la semana que viene va a ser vital. Solamente el apoyo en esta pieza le alimentará presiones alcistas. Refugio y nivel intraanual, primera resistencia y además principal de semana, 45,75, más que nada porque la imagen es nítida totalmente. Durante varios días soportando la cotización hasta que nos ha hecho su nudo de enlace perfecto y la presión bajista. Para la semana que viene, principal resistencia,
45,75 y la última en la barrera psicológica de los $50 por barril de primer grado. Por la parte de abajo, la cotización tiene que introducirse por debajo de los 42,30. Solo así alimentará presiones bajistas. Principal soporte de semana, precio de apertura anual 38,32 y el último nivel intraanual en los 34,28. Para el negocio inmediato en la salida semanal, 42,30 tiene la clave en el crudo Brent. Vamos con la cotización del crudo ligero. Imagen prácticamente idéntica, aunque los niveles son de distinta categoría, pero la imagen es idéntica a la del crudo Brent. El apoyo lo está encontrando en un nivel intraanual, el crudo ligero, en los $40 por barril, 40,10 exactamente, pegadito a la barrera psicológica de primer grado de los $40 por barril. Ahí se nos va a quedar a dormir el fin de semana en el radio de influencia. Siempre que le dé el apoyo, el nivel de los 40,10 alimentará presiones alcistas. Principal resistencia de semana, delimitada por un refugio de muy largo plazo, 43,35. Siguiente resistencia, delimitada en un nivel intraanual, en los 48,54. No le coloco más. Por la parte de abajo, tiene que ceder este nivel intraanual en los 40,10. Si cede, nos vamos buscando el precio de apertura anual. Principal soporte de semana, 37,65. Consolidando por debajo, abriría puertas para alcanzar el refugio de largo plazo de los 34,37. Para el negocio inmediato en la salida semanal, esta pieza tiene la clave, quédense con ella, 40,10. Mientras le dé el apoyo, no hay miedo de presiones bajistas. En el momento que ceda, las presiones bajistas se acentuarán buscando el precio de apertura anual en los 37,65. Vamos con la cotización del DAX Xetra alemán. Bien, del DAX Xetra alemán en una temporalidad diaria nos ofrece la mayor información. La directriz bajista de mediano plazo viene desde el día 10 de abril del año 2015, con el punto de configuración el día 1 de diciembre del año 2015. Atentos a ella porque además nos pasan el radio de influencia del precio de apertura anual 10.476, vital para la semana que viene. Lo tenemos a tiro de bala. Y el DAX Xetra alemán, mientras no pierda el nivel de congestión de mediano plazo de los 10.249, presionará al alza para intentar batir el precio de apertura anual en los 10.476. Solamente la pérdida de los 10.249 le alimentaría presiones bajistas a la cotización del DAX. Temporalidad trimestral, para que no se nos olvide en ningún momento. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trimestres consecutivos. Es decir, 2 años y medio encontrando apoyo en los 9.484. Mientras no ceda, no hay miedo de presiones bajistas para el DAX Xetra alemán. En este trimestre, como vemos, va adquiriendo presiones alcistas. Detalle importante a tener en cuenta. Por la parte de arriba, los 11.010 es la principal resistencia histórica que tiene la cotización del DAX Xetra alemán. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana del 1 al 5 de agosto. Bien, como hemos detallado, por la parte de arriba tenemos la directriz bajista de mediano plazo, virgen totalmente, no la he testeado en ninguna ocasión, y el precio de apertura anual, 10.476. Si consigue consolidar por encima del precio de apertura anual, tendríamos presiones alcistas buscando una resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo. 10.597, principal de semana, y desde ahí no le coloco ninguna pieza débil hasta la más potente, con gestión de muy largo plazo, 11.010, muy alejado de la situación actual. Por la parte de abajo, para el DAX Xetra alemán, la primera pieza de soporte, refugio de mediano plazo, 10.249, 10.250. Solamente la pérdida de esta pieza le imprimiría presiones bajistas técnicas. Soporte delimitado por otro nivel de la misma categoría que la anterior, 10.130. Principal de semana, refugio de mediano, 10.037. Y el último se lo colocamos en los 9.915. Los detallitos que nos dejó el día 19 de julio y los anteriores el día 13 de julio son claros. Último soporte para la semana que viene. Para la negociación en la salida semanal, sobre todo por la parte de abajo, vigilen con lupa los 10.249 porque es la pieza vital
y mientras cotice por encima, lo que hará la cotización del DAX será buscar el radio de influencia de la directriz y el precio de apertura anual 10.476. Continuamos con la cotización del oro. Temporalidad trimestral, porque en esta temporalidad es donde nos deja los detalles más importantes la cotización del oro, con la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada, confirmada en secuencias cortas, con sus recorridos hacia la zona psicológica de los $1.000 por onza, ¿de acuerdo? Y lo que más debe de llamarnos la atención es que al ir a realizar la confirmación en secuencias largas, no consigue realizar esa confirmación. Le da siempre el apoyo, la directriz y el refugio de muy largo plazo que le ayuda en los 1.330. Mientras el oro respire por encima de los 1.330, estaremos tranquilos de presiones bajistas. Solamente la colocación y los rechazos firmes por debajo de esta doble barrera le alimentarían dichas presiones a la baja. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual lo vemos bastante detallado. Por la parte de abajo, este nivel ha sido clave y determinante, los 1.205, como vemos durante el mes de marzo, abril, mayo y junio, dándole siempre el apoyo e impulsando al alza con el efecto Brexit por encima de los 1.330, ayudado por la directriz y el refugio. En temporalidad mensual también se ve nítidamente. Le echamos una lectura también en temporalidad semanal, más que nada para ver, para observar la directriz bajista de mediano a largo plazo que se origina desde septiembre del año 2011 con punto de configuración en octubre del año 2012. Atentos a ella porque en temporalidad semanal ya tenemos un quiebre a principios del mes de julio y cuidado porque la está peleando en estos finales de semana. Un cierre por encima y apoyos correspondientes en el inicio de la semana que viene alimentarían presiones bajistas para la cotización del oro. Colocación de niveles para la semana que viene, ninguna lectura más. Por la parte de arriba, primera resistencia 1.354. Consolidando por encima tendría el camino abierto para ir buscando estos máximos secuenciales en los 1.375. Principal resistencia de semana, en refugio de mediano plazo, 1.387. No le coloco más. Por la parte de abajo, tiene que sufrir rechazos de la directriz. La imagen es muy clara. Llega la directriz, se retiene y al final consigue consolidar por encima en secuencias cortas. Solamente rechazos de la directriz alimentaría presiones bajistas para probar el apoyo que le ha dado en los últimos compases de semana el refugio de muy largo plazo de los 1.330. Soporte importante. El principal soporte donde ha encontrado el apoyo en las últimas jornadas. La directriz alcista de muy largo plazo. Quebrada, confirmada, reafirmada y apoyada. Quebrada, confirmada, reafirmada y apoyada. Mientras no vuelva por debajo de la directriz alcista de muy largo plazo, nos olvidamos de presiones bajistas en secuencias de largo y muy largo plazo y para el corto plazo nos ayuda a tomar decisiones. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 1.306, el último que le coloco para la semana que viene. Entre estas dos piezas está la clave en la salida semanal. Deben de tener en cuenta que el DAX alemán, el petróleo, libra yen, dólar CAF y el oro lo analizamos todos los días a las 6:30 GMT, 8:30 del horario español, en directo en la sección de eventos de nuestra página web. Picando aquí, en este icono, ustedes pueden acceder a dicho análisis todos los días 6:30 GMT, 8:30 del horario español. En directo, ahí estamos analizando el oro, los índices bursátiles, el petróleo, los principales cruces de divisas, en definitiva, una vuelta completa a los mercados. Hemos terminado el análisis de previsión semanal. Le doy las gracias, como siempre, por su atención. En Forex Índices estamos para atenderles a través de nuestras vías de contacto. Muchísimas gracias, buen negocio y el lunes a primera hora estaremos ya con todos ustedes para realizar los planteamientos en negociaciones intradiarias. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.